Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los misterios y las historias que nos cautivan. Hoy tenemos un tema que de verdad me ha tocado muchísimo el corazón y estoy seguro de que a muchos de ustedes también les va a interesar. Vamos a hablar de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado a medio mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su increíble atractivo. Pero recientemente hemos visto algo que nos ha sorprendido a todos: Can Yaman rompe a llorar. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuál es el secreto detrás de su tristeza? Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de Can, y cuando vemos a una figura pública tan fuerte, tan segura de sí misma, mostrarse vulnerable de esta manera, nos genera una curiosidad inmensa. No solo eso, sino que también nos hace pensar en nuestras propias vidas, en los momentos en que nos hemos sentido abrumados, tristes o hemos tenido que ocultar nuestras emociones. Así que prepárense, porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este acontecimiento, tratando de entender qué pudo haber llevado a nuestro querido Can a derramar esas lágrimas. Antes de empezar, si son nuevos por aquí, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre buscamos traerles contenido fresco, interesante y que les haga pensar. Denle a la campanita también para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora sí, vayámonos de lleno con Can Yaman. Las imágenes de él llorando se viralizaron hace unas semanas, y como era de esperar, desataron un mar de especulaciones. ¿Fue por estrés laboral? ¿Por alguna decepción personal? ¿Una crisis existencial? Las teorías eran infinitas y muchas rondaban alrededor de la presión mediática y las exigencias de una fama tan repentina y arrolladora. Y es que, seamos honestos, la vida de una celebridad de su calibre no es un camino de rosas. Constantemente bajo el escrutinio público, cada paso, cada palabra, cada gesto es analizado y comentado. Can Yaman ha experimentado una ascensión meteórica en el mundo del entretenimiento. De ser un actor conocido en Turquía, pasó a ser un fenómeno internacional con series como Erkenci y Dolunay. Su atractivo físico, combinado con su talento para la comedia romántica, lo catapultó a la fama mundial. Y con la fama, claro está, llega una avalancha de oportunidades, pero también una carga pesada. Las giras interminables, los rodajes agotadores, la falta de privacidad, las críticas, los rumores, todo esto puede pasar factura a cualquiera, incluso a los más fuertes. En el vídeo en cuestión, se le ve visiblemente afectado, con lágrimas rodando por sus mejillas. El contexto específico de esas imágenes no se dio a conocer de inmediato, lo que alimentó aún más las conjeturas. Sin embargo, y aquí es donde entra la parte intrigante, poco tiempo después de que estas imágenes se hicieran públicas, el propio Can y personas de su círculo cercano empezaron a dar algunas pistas, o al menos a insinuar el motivo detrás de su visible tristeza. Una de las explicaciones que más resonó, y que me parece muy plausible, tiene que ver con un evento en particular, una situación que le tocó profundamente. Aunque no se ha dado un detalle exacto y pormenorizado del evento en sí, se ha hablado de una especie de desahogo emocional, tras un periodo de mucha tensión y, sobre todo, malentendidos. Y es que cuando uno se expone tanto, es inevitable que haya gente que interprete las cosas a su manera, a veces de forma errónea. Imaginemos por un momento la presión a la que está sometido. No solo tiene que cumplir con las expectativas de sus fans, sino también con las de los productores, los directores, la prensa e incluso la propia industria del entretenimiento, que a veces puede ser muy implacable. Y en medio de todo eso puede que haya habido un momento en el que las cosas se acumularon, las tensiones explotaron y Can sintió la necesidad de liberar todo ese peso emocional. Lo que creo que es fundamental entender aquí es que, a pesar de la imagen pública que se proyecta, los famosos también son seres humanos. Tienen emociones, tienen días buenos y días malos, tienen sus propias luchas internas. Y a veces esa vulnerabilidad que muestran es precisamente lo que nos conecta con ellos a un nivel más profundo. Ver a alguien que admiramos llorar nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos las mismas fragilidades. Otro aspecto que se ha mencionado es la nostalgia, o la melancolía, que pudo haber sentido en ese momento. Can Yaman, como muchos otros, ha tenido que dejar su país, su familia y sus amigos por perseguir sus sueños. Aunque la fama le ha brindado cosas maravillosas, también le ha exigido sacrificios. Es posible que en ese instante, rodeado quizás de desconocidos o en un momento de introspección,
On sintiera la añoranza de su hogar, de esos momentos sencillos y cotidianos que la vida de estrella a menudo eclipsa. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto a artistas, deportistas o incluso políticos emocionarse en público. No siempre es por una tragedia, a veces es por la acumulación de emociones, por un recuerdo, por la gratitud que no saben cómo expresar de otra manera. En el caso de Can, este llanto podría haber sido una purificación, una forma de liberar la presión acumulada y poder seguir adelante con más fuerza. Además, no podemos obviar la fatiga mental y física, que implica su estilo de vida. Los constantes viajes, los cambios de horario, los rodajes que pueden durar hasta 16 horas diarias, las entrevistas interminables, todo esto desgasta. Y en un momento de debilidad, de agotamiento, es natural que las emociones afloren. Es posible que ese llanto fuera una señal de que necesitaba un respiro, un momento para recargar energías y procesar todo lo que está viviendo. Se ha insinuado también que el llanto pudo haber estado relacionado con situaciones personales delicadas que prefirió no compartir públicamente. Y aquí es donde debemos ser respetuosos. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y el hecho de que sean figuras públicas no significa que deban exponer sus problemas más íntimos. Si Can decidió llorar en público, quizás fue porque ya no podía más con la carga, pero eso no le quita el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida en privado. Una de las cosas que más me impresiona de Can Yaman es su capacidad de resiliencia. A pesar de las polémicas, los rumores y las presiones, él siempre ha intentado mantener una actitud positiva y enfocada en su carrera. Y este llanto, lejos de ser una señal de debilidad, podría ser precisamente lo contrario, una muestra de que es un ser humano auténtico que se permite sentir y que, tras ese momento de vulnerabilidad, se levanta con más fuerza. Ha habido voces que han intentado magnificar este incidente, presentándolo como una crisis profunda. Sin embargo, creo que debemos verlo desde una perspectiva más humana. Las lágrimas no siempre son sinónimo de desesperación. A veces son un alivio, una catarsis. Y si él, después de ese momento, ha continuado con su trabajo y con sus proyectos, como lo ha hecho, es porque ha sabido gestionar esa emoción y superarla. La industria del entretenimiento es un campo de batalla en muchos aspectos, y las figuras públicas están constantemente expuestas a juicios, críticas y, a veces, incluso a ataques. Es fácil caer en la tentación de pensar que porque alguien es famoso, tiene que ser invulnerable, pero eso es un error. Detrás de la figura pública siempre hay una persona con sus propias emociones y sus propias batallas. Y es precisamente esa vulnerabilidad la que a veces nos humaniza a los famosos, ¿verdad? Nos permite ver que son personas como nosotros con sus altos y bajos. El secreto detrás de su tristeza, en el caso de Can Yaman, parece ser una combinación de la intensa presión de la fama, la carga emocional de una vida pública constante, posibles malentendidos y dificultades personales, y la necesidad de liberar tensiones acumuladas. No es un único factor, sino probablemente una amalgama de situaciones que llegaron a un punto de quiebre emocional, permitiéndole así desahogarse. Lo que debemos rescatar de este episodio es la valentía de mostrarse vulnerable. En una sociedad que a menudo penaliza la expresión de emociones, especialmente en los hombres, el hecho de que Can Yaman se permitiera llorar en público es un acto de autenticidad y de valentía. Es un recordatorio de que está bien no estar bien siempre, y que buscar esa liberación emocional es necesario para el bienestar. Y si seguimos las declaraciones y el comportamiento posterior de Can, lo que parece claro es que este fue un momento de desahogo necesario. No se trata de una caída en picado, sino de un instante de intensa emoción que esperemos, le haya servido para procesar y seguir adelante. La vida de estrella es exigente y a veces, necesitamos esos momentos para respirar y reencontrarnos con nosotros mismos. Para concluir, amigos, quiero reiterar que la figura de Can Yaman, como la de cualquier persona, es compleja. El llanto que hemos visto es solo una instantánea de un momento, y no define su carácter ni su trayectoria. Lo importante es que todos, famosos o no, tenemos derecho a nuestras emociones y a momentos de fragilidad. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que pudo haber sucedido. La vida de un ídolo es fascinante, pero también está llena de matices y de aspectos que no siempre vemos a simple vista. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que el estrés de la fama es el principal culpable? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde las emociones los desbordaron?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un asterisco, me gusta, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, o simplemente con quien creen que pueda interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.